Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran la noche de hoy? Amén. Bendecidos y en victoria. Bueno, para mí es un gusto una vez más estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Y bueno, yo creo que la mejor manera de iniciar es orando, así que acompáñenme a orar en esta noche. Amado Dios, Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Te damos gracias primeramente, Señor, por lo bueno que has sido. Gracias, Señor, porque nos has acompañado, Padre, y nos has traído hasta aquí. Gracias, Señor, porque no merecemos nada de ti, Señor, y tú, Señor, nos lo has dado todo. Te pedimos, Padre, que tomes control, Señor, de esta enseñanza, que no me vean a mí, Señor, más que te vean a ti, Padre. Abre nuestros corazones, Señor, y permite que esa palabra, Señor, que tú quieres entregar, sea recibida, Padre, y haga, Señor, el efecto que tú deseas en cada corazón, Padre. Te pido, Señor, que me guíes, Señor. Yo no soy sino un instrumento, un vaso, Señor, para tu obra, Señor, y para tu gloria, Padre amado. Gracias te doy una vez más por lo bueno que eres, que has sido y que seguirás siendo en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero que me acompañen en esta noche al libro de Génesis. Vamos a buscar el capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 7, vamos a leerlo hasta el 18. Amén. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo, ¿sí? Ya todos están. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Dios siga bendiciendo su palabra. Bueno, hermanos, en este punto es importante mencionar que antiguamente en Medio Oriente los acuerdos, los pactos, los convenios, que se llevaban a cabo, se realizaban de esta manera. Amén. 2 partes se comprometían, y ¿qué sucedía? Ellos partían animales a la mitad, ¿verdad? Y los colocaban uno enfrente del otro, partidos, y ambas partes
debían pasar por en medio de los animales divididos. De esa manera, ellos se comprometían a cumplir lo pactado, a cumplir el acuerdo. Y mientras ellos caminaban por en medio de los animales, decían: si incumplo este acuerdo, que me pase lo que a estos animales les sucede. Era un pacto de sangre. Amén. Y digamos que Dios usó esto, que se realizaba comúnmente en esa época, para sellar un pacto con Abraham. Amén. Es un pacto, por no decir el más importante, que Dios hizo con un hombre, porque el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto incondicional, y ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces vemos, en el contexto de la historia, Dios ya había prometido en varias ocasiones a Abraham descendencia y tierra, amén. Pero Abraham le pregunta en esta ocasión, bueno, aquí le había prometido descendencia a través de un hijo de él. Y Abraham le pregunta: Señor Jehová, ¿pero en qué conoceré que te he de heredar? En otras palabras, dame una prueba para yo poder creer esta promesa. Y es cuando Dios le manda a traer los animales. Por lo tanto, para Abraham no era extraño en ese momento que Dios le pidiera esto. De hecho, Abraham obedeció, dividió los animales a la mitad y los colocó y los dispuso tal cual Dios le había indicado. Amén. Sin embargo, vemos en el versículo... en ese momento estaba por configurarse, como les decía, uno de los pactos el más importante, de hecho. ¿Por qué? Porque si para Abraham era para tierra y descendencia, hoy nosotros gozamos también de ese pacto, amén. Iba a tener una trascendencia e iba a beneficiarnos hoy, a usted y a mí, amén. Dice el versículo 10: y tomó él todo esto y los partió por la mitad y los puso una enfrente de la otra, tal cual Dios le había ordenado. Versículo 11 dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Pues como les dije, este era un pacto muy importante, lo que Dios iba a establecer con Abraham. Por ende, el enemigo iba a ejercer oposición, amén. Hermanos, mire, cada vez que Dios quiera entregar algo a su vida, cada vez que Dios quiera bendecirlo, cada vez que Dios quiera entregarle una palabra, el enemigo siempre va a ejercer oposición. El enemigo no quiere que usted tenga una relación con Dios, y más que él sabía que este pacto iba a tener trascendencia, que de esa tierra iba a surgir la nación de Israel Jesús, y de Jesús la salvación que hoy gozamos, amén. Entonces es entendible que para el enemigo estaba por configurarse un pacto perpetuo, un pacto incondicional. Por tanto, esas aves de rapiña tipifican fuerzas malignas que querían interferir en los planes de Dios, amén. Sin embargo, eso no pasó. El enemigo no tuvo poder aquí, y lo que Dios promete, Él lo cumplió, y lo que Dios tenía dispuesto se iba a llevar a cabo, amén. Así que dice versículo 12: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Vemos que Abraham ya quizá había pasado un poco de tiempo en ese momento, y Abraham lo sobrecogió un gran sueño, y este sueño vino de parte de Dios, porque Dios iba a revelar a él la visión que vemos más adelante. Este sueño vino de Dios para que se concretara lo que vemos en el versículo 17, que dice, me lo lee. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Amén. Dios en forma de antorcha de fuego y horno humeante se pasaba por entre los animales divididos. Recuerda en un principio que les dije cómo se llevaba a cabo estos acuerdos. Ambas partes debían pasar y caminar por en medio de los animales divididos. Sin embargo, esto no pasó,
Dios mismo se comprometió. Dios mismo dijo, si este pacto se incumple, yo pagaré el precio. Amén, hermanos. Usted entiende lo importante de esto. Mientras Abraham estaba viendo todo esto en visión, en sueño, Dios se comprometía a sí mismo. Abraham no caminó por en medio de esos animales. Dios lo hizo. Y esto, hermanos, es de verdad, cuando yo lo leía, me emocionaba porque, hermano, la Biblia se interpreta a sí misma y esto tiene su cumplimiento en la vida de Jesucristo, en el sacrificio perfecto. Eso tuvo cumplimiento en el sacrificio de Jesús, quien cargó con nuestros pecados. Él asumió la paga del pecado. Es decir, ese pacto no dependía de ninguna manera de qué tan bueno o qué tan bien se iba a portar Abraham. De hecho, la Biblia relata que Abraham cometió o hizo cosas que estaban por fuera de la voluntad de Dios. Amén. Entonces imagínese si Dios le hubiese dicho a Abraham, yo te voy a prometer esto, pero si tú no fallas, si tú no incumples, pues yo creo que este pacto no hubiese tenido cumplimiento. Amén. Dios sabía, porque es que Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza caída. Por ende, gracias a Dios, la salvación de la cual hoy gozamos no depende de nosotros. ¿Usted se imagina que dependiera de nosotros? Entonces vemos lo maravilloso que es Dios. Él se compromete a sí mismo en ese momento. Amén. Así que esto nos da a entender que el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham no iba a depender del hombre, sino de Dios. Dios mismo se sujeta a sí mismo al cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Al pasar Dios por entre los animales divididos en forma de antorcha, confirmaría el pacto. Esto significa que solo Dios es responsable del cumplimiento, solo Dios cargaría y llevaría las consecuencias de nuestros pecados o del incumplimiento de ese pacto. Y lo más importante, Abraham no daría absolutamente nada a cambio. Él no caminó por entre los animales divididos, es decir, que la muerte no le alcanzaría. Dios iba a proveer al sacrificio perfecto en la vida de Jesucristo. Amén. Entonces vemos que este es un pacto incondicional por este motivo precisamente, porque es Dios quien asume la responsabilidad. El pacto que Dios hace luego con Moisés es condicional. Si caminan dentro de mis estatutos, yo los bendeciré. Si obedecen la ley y mis normas, yo los bendeciré. Pero vemos un pueblo de Israel que fiel, constantemente siéndole infiel a Dios. Amén. Pero el pacto de Moisés no dependía de lo que el pueblo de Israel hiciese o no. Dios se comprometió a sí mismo. Amén. Y esto es lo maravilloso de este capítulo, que refleja claramente la gracia que vendría posteriormente a través de la vida de Jesucristo. También es importante señalar acá que, como les dije en un principio, si para Abraham este pacto significaba tierra y descendencia, para nosotros significa hoy vida eterna. Amén. La salvación de la que hoy gozamos. Y que este nuevo pacto del cual hoy nosotros nos hemos beneficiado de ninguna manera invalida al anterior. De hecho, este pacto tendrá su pleno cumplimiento de tierra, porque Israel hoy no tiene todo el territorio que le fue prometido por Dios, pero se cumplirá cuando en la segunda venida de Jesucristo. Amén. Cuando Él venga a reinar por 1000 años a esta tierra. Así que, hermanos, este relato refleja claramente, como les decía, la gracia que vendría posteriormente a través de Jesucristo. Que aunque nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, pues Jesucristo cargó con esa muerte. Amén. Dice en Colosenses 2:14 que Jesucristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y ¿qué? Clavándola en una cruz. Amén, gloria a Dios por eso, hermanos. Entonces, hoy podemos nosotros, por eso les decía, disfrutar de ese pacto eterno, de ese pacto incondicional que Dios hizo con Abraham, del cual nosotros somos beneficiados en el nuevo pacto a través de Jesucristo. Y quiero que me acompañen al libro de Gálatas, capítulo 3. Y vamos a leer desde el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 13 al 17.
Y dice, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que se ha colgado en un madero. Jesucristo cargó con la maldición de nuestros pecados. Amén. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nos alcanzara hoy a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hoy somos salvos por gracia a través de la fe. Hoy el Espíritu Santo habita en nosotros, hermanos. Dice Pablo: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Está diciendo Pablo a la iglesia de Galacia: si un pacto de humanos no se le añade y se cumple a cabalidad, ¿cuánto más la promesa que Dios hace a su iglesia? Amén. Y Pablo habla, y el contexto de esta historia es Pablo hablando a los Gálatas, porque ellos tenían una confusión entre si eran salvos por la ley o debían dirigirse a la promesa de Dios. Y Pablo aquí es claro, hermanos, y les dice, les recuerda más bien del pacto que Dios hizo con Moisés. Versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La simiente es Jesucristo. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Amén. Creo que Pablo ahí le fue muy claro con ellos y lo sacó de esa duda. Ellos estaban en ese conflicto. Versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado con Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, es decir, la ley que vino con Moisés luego de este pacto, no invalida el pacto que Dios hizo con Abraham. Amén, que tiene su pleno cumplimiento en la vida de Jesucristo. Dice Pablo, no lo abroga para invalidar la promesa. Amén, hermanos. Entonces, básicamente eso es lo que yo hoy quería traerles, recordarles el pacto que Dios hizo con Abraham, pero que hoy nosotros podemos gozar de ese pacto, el nuevo pacto que es en la sangre de Jesucristo. Y yo no sé qué promesas Dios haya hecho a su vida, si usted hoy sigue esperando, dice, bueno, yo le he pedido tantas cosas a Dios y hoy no veo el cumplimiento de eso. Hermanos, déjeme decirle que la promesa más grande que Dios ha hecho a su vida ya está cumplida y es su salvación. Usted es por bien servido. Amén. Amén, hermanos. Hoy vamos camino al cielo. Hoy somos salvos por gracia. La paga del pecado que usted y yo cometimos no la vamos a asumir nosotros. Ya Jesucristo pagó el precio. ¿No le emociona eso, hermanos? De verdad que Dios es maravilloso. Así que el llamado que yo les hago en este día es que usted no olvide y que usted se aferre a esas promesas, a esa salvación eterna, que usted se mantenga sometido a la voluntad de Dios, al llamado que Dios ha hecho a su vida, hermanos. Y hablando de promesas, quiero contar, la situación que yo creo que muchos la conocen, y es la promesa que Dios nos dio a mí, de una sobrina, de un nuevo miembro de nuestra familia, pero que digamos que no ha sido como nos esperábamos realmente. Hoy, casualmente, hace 8 días nació mi sobrina Samara. Y hermanos, Dios nos enseña con cada situación por la cual atravesamos realmente. Cuando nuestros ojos no están tan puestos en lo difícil, en lo complicado que pueda parecer la situación, sino que estamos desaferrados a Jesucristo. Amén. Él nos da la esperanza y Él nos quiere siempre enseñar algo a través de cada situación que vivimos, y sobre todo al llamado que como iglesia tenemos de ir a predicar el evangelio a un mundo perdido. ¿Por qué lo digo? Como les dije, Samara hoy tiene 8 días de nacida, mi sobrina está en la clínica, está en cuidados intensivos, pero cuando yo la vi completica, sí,
conectada a ciertos aparatos, yo decía, Dios, gracias por su vida, porque esa niña está viva, está aferrada a la vida. Y yo recuerdo cuando acompañaba a mi hermana a las citas de control, esos médicos crueles, como le decían, puede interrumpir el embarazo, está en todo su derecho. La medicina a usted hoy le está dando esta situación, el niño tiene esto y esto, así que usted no tiene problema, usted puede interrumpir el embarazo. Yo se lo recomiendo porque la niña realmente no tiene expectativas de vida. Yo decía, Dios mío, ¿cuántas personas allá afuera que no tienen el temor de Dios, que no han conocido del Dios grande que nosotros conocemos, toman una decisión equivocada? Porque simplemente no ven esperanza, porque escuchan la voz del enemigo queriendo tomar el papel, colocándose en el lugar de Dios. Hermanos, de verdad que yo cuando vi a Samara, a esa niña pequeña respirando, aferrándose a la vida, yo decía, Dios mío, ¿cuántos niños han quedado allí? ¿Cuántas mamás han tomado la decisión de quitar su vida, la vida de sus hijos en su vientre? Porque un médico cruel le dijo, la medicina te ampara, puedes hacerlo, ¿para qué continuar prolongando el sufrimiento de esa niña? Gracias a Dios, hermanos, hoy no sabemos realmente el propósito que Dios tenga con la vida de Samara, pero sabemos que Dios tiene el control y eso es suficiente para nosotros, hermanos, para estar tranquilos, para confiar en aquel que todo lo puede, en aquel en el que confiamos plenamente. Él tiene el control de todo y verla respirar, verla tan pequeña, tan vulnerable, aferrándose a la vida, hermanos, de verdad es momento de despertarnos e ir a predicar a un mundo perdido, que toma decisiones equivocadas, porque el enemigo quiere engañar a la humanidad, porque hoy asesinar a alguien nos escandaliza, pero resulta que matar a un niño en el vientre de su madre entonces no es tan grave. Realmente, hermanos, hasta uno no pasar por una situación así, no entiende realmente en el mundo tan perverso en el que vivimos. Y repito, no sé cuál sea el propósito. Yo sé que la iglesia ha estado orando mucho. Yo solo les pido que sigamos orando. Que sigamos orando por la vida de Samara, por mi hermana, para que le dé fortaleza, porque no es fácil para ella ver a su niña en esa situación. Amén, pero estamos tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque no ocupamos el lugar de Dios, porque dijimos no. Porque seguiré adelante, porque solo Dios puede quitarle la vida a ella, porque Dios la entretejió en su vientre. No hay derecho en nosotros ni asumiremos el papel de Dios para quitarle la vida a un inocente. Amén, hermanos. Pero nosotros hoy conocemos eso, pero afuera hay un mundo que ignora esta verdad. Por eso nuestro llamado a predicar el evangelio de Jesucristo. Así que, hermanos, yo con eso finalizo. Realmente no me quiero extender mucho. Simplemente a que usted pueda de verdad reflexionar sobre las promesas que Dios ha hecho a su vida, pero sobre todo en la obediencia que le debemos a Dios, en hacer siempre su voluntad. Porque sea cual sea la decisión que Dios tome en la vida de Samara, estaremos tranquilos, hermanos, porque nosotros hicimos lo que tenemos que hacer e hicimos la voluntad de Dios y a Él obedecemos. A Él nos sometemos y Él tiene todo bajo control y como les decía, eso es suficiente para estar tranquilos. Amén. Así que antes de terminar les digo que sigamos orando por mi hermana, fortaleza para ella, para que Dios cumpla el propósito. No sabemos realmente en la vida de Samara, no sabemos. Y gracias de igual manera por las oraciones que yo sé que han hecho por mi hermana, y yo les pido seguir orando, que no cesemos en la oración. Amén. Acompáñenme a orar en esta noche. Señor Dios y Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que hoy has entregado a tu pueblo, Señor. Reconocemos tu poder, reconocemos tu autonomía, Señor, reconocemos tu poderío, reconocemos tu grandeza, reconocemos que solo tú eres Dios, reconocemos, Señor, que solo tú eres todopoderoso, Padre, que no entendemos las situaciones, Señor, por las cuales atravesamos, Padre, que muchas veces nos confundimos, Señor, y no
entendemos el propósito, Señor, de lo que estamos viviendo. Pero en medio, Señor, de la situación, tú nos hablas, Señor, y tú nos dices: aquí estoy yo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Eso significa depender de aquel que todo lo puede, de aquel que venció la cruz, de aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario, aquel que nos ha dado vida y vida en abundancia, aquel que nos ha dado la salvación tan maravillosa que hoy tenemos. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres todo lo que necesitamos, Señor, porque si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Gracias te damos, Padre amado. Síguenos bendiciendo, síguenos guardando, síguenos ayudando, síguenos mostrando, Señor, el camino a seguir, Padre. Síguenos llevando, Señor, a los lugares en los que tú te manifiestes, Señor, a este mundo perdido que necesita escuchar tu palabra, Padre. A personas, Señor, que hoy están escuchando la voz del enemigo, Señor. Esas personas que hoy están por tomar una decisión equivocada, Señor. Manifiéstate sobre sus vidas, Señor, y hazle entender, Señor, que tienes un propósito en esas vidas, que solo tú, Señor, puedes quitar y tomar la vida, Señor, de las personas. Que no somos, Señor, nosotros quien debemos tomar esa decisión, porque estamos pecando en contra de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú te has manifestado en nuestras vidas, Señor. Y hoy confiamos en ti, hoy confiamos en tu poder, hoy confiamos en tu voluntad, hoy confiamos, Señor, en que tú, Señor, tendrás un propósito grande detrás de esta situación. Hoy no lo vemos, Señor, pero sé que tú lo mostrarás, Señor, porque tus promesas se cumplen, porque tus promesas son verdad y porque tú seguirás siendo Dios por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.